Mm. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Marcia Mi nombre es Vivian, Mi nombre es Águeda, y juntas estamos gastando gastando dando palabras. 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 Somos un grupo de amigas interesadas en hablar de temas no convencionales con el afán de aprender sobre arte, historia, libros y demás. Sí, bienvenidas a todas y Yay. a todos los que nos están viendo. Hoy vamos Escuchando. a iniciar algo nuevo. Vamos a empezar a discutir libros y estamos muy emocionadas porque tenemos una lista interminable. Como ustedes sabrán, pues tenemos temas variados y igual con los libros así va a ser, va a haber de diferentes temas. Y hoy nos tocó, nos va a tocar comentar sobre este libro que se llama Cautiva en Arabia. No sé si lo alcanzan a ver, de Cristina Sí. Morató, que habla, les digo un poquito de lo que habla. Es la condesa Marga de Andurán, protagonizó una vida propia, la mejor novela de aventuras. Nacida en el seno de una familia de la burguesía vasco-francesa, fue una mujer adelantada a su tiempo, rebelde y apasionada, que viajó a ciudades legendarias como el Cairo, Beirut, Damasco o el Tánger de entreguerras, donde llevó a cabo increíbles hazañas. Entonces, una historia digna de conocerse en el mejor catálogo de mujeres audaces y adelantadas de su tiempo. ¿Qué tal? Definitivamente, ¿no? ¿Qué tal esta cuasi, no, pseudo condesa? Que dentro de un poquito vamos a saber por qué, ¿verdad? Pero sí. Una Ah, fotito. Me encantó mucho las fotografías que pudo compartir con nosotras la escritora, ¿no? La autora Cristina Morató, que vamos no estoy diciendo que los vamos a compartir aquí, los pueden buscar, pueden comprarse el libro y verlo, pero vamos a compartir más adelantito que uno de los hijos, el hijo pequeño que le sobrevive a Marga, fue el que básicamente le hizo el favor de prestarle esas fotografías que son inéditas, Mm. nadie había visto y las comparte ella con nosotros los lectores, ¿no? Pero Al sí. final les enseño poquitas, sí tengo ahí, sí, Ujú, sí, sí, les enseño. sí, Pero están ¿quién bien. fue Marga de Andurian? ¿Quién fue? Ujú. Porque ¿Quién cuando yo fue? empecé el libro, yo no tenía ni la menor idea de la existencia de este personaje, ni cuál era la razón por la que se le honró con un Con libro, un libro. con Ujú. hablarse de ella, con su biografía, porque pues no cualquiera tiene un libro de ellos y que alguien más lo escriba, solamente aquellos que dejan un legado a la humanidad, por ejemplo. Entonces, eso fue lo que a mí llamó la atención. Dije, bueno, no la conozco, debió haber sido alguien importante. Y eso Ujú. fue lo que a mí me motivó a leer este libro. Picó tu curiosidad, ¿verdad? Exacto. Aparte que esta autora tiene esa característica, Cristina Morató, de buscar personajes de mujeres que no son los típicos que han quedado en la historia como, pues, ¿cómo se puede decir? Bueno, no, sí tiene, ¿no? El de Reinas También Malditas. tiene. Ujú. Ajá, sí, sí, sí. Sí. Pero yo creo que de hecho, este es el primer libro que sacó, pregunta. No, Bueno, no, creo que este no es el primer libro que sacó. Creo que están los otros, Reinas Malditas, Porque Vivas, estaba viendo una entrevista de hace 11 años de ella. es viejísimo. Entonces dije: "Ay, ¿Por yo qué no, pensé que por estaba qué no hemos leyendo un libro investigado eso? nuevo y no". Resulta que hace 11 años ya estaba hablando de este libro. Lo que tengo entendido es que por el marketing lo volvieron a sacar como para darle Ah, el auge, pero no es de los nuevos, es de los primeritos con los que ella empezó. Por eso dice que es un libro especial para ella, porque, dice que nunca había tenido ese contacto con un familiar de uno de los libros que tan ella directo, escribió, ¿no? porque la mayoría, pues, ya falleció, ¿no? Pero sí, lo que les decía es de que de este libro, de que me llama la atención es exactamente eso, ¿no? Cómo ella usa mujeres que de alguna manera, pues rebeldes, por así decirlo, ¿no? Que Ujú. dejaron huella en la historia, y no es la típica protagonista o no sé, ¿no? De la que todo el mundo está esperando, pues esta mujer rebelde, aventurera, pues ni siquiera era, no sé, no dejó un legado así que digas, ay, era una escritora, una científica, no, Como simplemente dijo, era una rebelde. era una mujer que tal vez en la descripción del libro de la autora dice que tal vez estaba adelantada a sus tiempos.
Pienso yo que no es de que hayan estado adelantada a sus tiempos, más bien nació a destiempo, estaba desfasada, ¿no? Pero en sí, como dices tú, no es de que descubrió el radio tipo Marie Curie o descubrió qué sé yo, ¿no? Sin embargo, y no es parecida a muchas de las personas que vemos o mujeres que vemos en la historia en las que se tiene una connotación bien positiva de las personas, porque cuando lees este libro, realmente no te queda ese, qué padre, esta mujer hizo esto. No, es bien curioso. Al menos eso me pasó a mí. No sé ustedes, compartan, ¿sí? Exactamente, a mí fue lo que me ocurrió porque cuando empecé a leerlo, poco sabía de ella, salvo que había sido un personaje diferente a su época, es todo. Y luego empiezo a leer un poco. Al inicio la historia a mí, la verdad, no me engancha para nada. Entonces batallo para avanzar, para avanzar. Sí, no, ¿por qué? Ajá, entonces yo digo, bueno, debe ser algo que no, como no conozco de ella, pues no me está enganchando. Entonces yo me fui a investigarla y en las páginas en el internet la ponen como una espía para la inteligencia inglesa. Entonces, siendo ella vasco-francesa, pues realmente sonó bastante interesante. Yo dije, bueno, entonces más adelante voy a esperar más información así Acerca relacionada de eso. con el espionaje. Espionaje, Se va a poner exacto. emocionante esto, ¿verdad? Pero no, resulta que en lo personal a mí lo que puedo agradecer mucho de la autora es toda la información biográfica que creo que por ser obtenida de parte del hijo de la biografía, pienso que por eso es tan, pues, substancial, pues, porque tiene mucha información, te da fotografías, pues a mí que me encanta tanto ver fotografías en blanco y negro, Visual. pues padrísimo, eso lo disfruté mucho. Al principio no las veía porque estaban al final de mi libro y yo sé que en los Eso es libros... lo mejor, que estén al final, yo creo. Para que no te echen a Sí, perder sorpresas, ¿no? en el Ok. libro me hicieron spoiler, porque de repente empiezas a ver fotos y ni siquiera has leído la historia, dices, ya cuando estás leyendo, dices, no, pues ya con las Ya fotos me di sabía, cuenta que pasó esto, estuvo en la te Meca, no adelantan. sé. Ok, Ajá. ok. Bueno, entonces yo esperaba algo así. He leído otros libros de espionaje y sí me tienen muy entretenida, entonces esperaba algo así. Pero yo lo que pienso ya de manera, mi opinión personal, creo que a lo mejor quiso hacerle como honrar la memoria de Marga, tal vez, porque yo no he investigado a la autora, pero tal vez por el hecho de que su hijo le dio esta información, porque también hay mucha información personal, es decir, de su vida de matrimonio, de su razón por la cual hacía ciertas cosas que al público pues nadie la sabe, ¿no? Entonces tal vez es más que nada algo para honrarla en ese sentido, ¿no? Sabiendo que el hijo es el que le está dando la información. Eh, Pienso que es algo que tal vez intentó la autora, desconozco, no sé si ustedes han investigado algo así. Yo lo que he escuchado nada más es de que la autora tampoco la conocía y ella siendo periodista y que creo que tiene mucho el tinte de lo que nosotros hemos hecho aquí, no sé si queriendo o no queriendo, sin querer queriendo, que nosotros hemos hablado de mujeres, ¿verdad? Y no es de que Ajá. llevamos una lista o que estamos siguiendo un libro de biografías o lo que sea, pero no hemos hablado de hombres, y no porque no se pueda, pero nos hemos enfocado también en mujeres que nos parecen interesantes. E igual, con Marga de Andurain, no es una Sisi, no es una María Antonieta, no es una Cleopatra, no, o sea, esta mujer de hecho, no sé cómo sobrevivió su vida, ¿no? Pero a lo que voy es que la autora se supone que ella en un viaje a Palmira se encuentra con que la gente todavía estaba hablando de una tal Marga de Andurain. Y ella es como, pues, ¿quién es esta mujer, no? Okay. Que resultó ser
la que había comprado el hotel que le llamó Zenobia en honor a la reina de Siria, pero en sí ella tampoco sabía. Entonces ella así como su mente de reportera empezó a buscar y ella misma dice que si buscas a Marga, hay muy poquitas cosas de todos modos escritas, porque lo que había eran periódicos de la época que ella, como que ella mandaba sus memorias, o sea, sus aventuras y publicaban, ¿verdad? En un Aparte tiempo. que escribió ella El un libro, ¿no? libro, De ¿verdad? sus De memorias. memorias. El de Marie Passport. Sí, también se había envuelto en Ajá. escándalos. Yo creo que Sí, sí. también por eso Ujú. salían los... Y estaría padre también acordarnos, porque digo, a mí se me hizo tan interesante que de pensar que su vida, de cómo esta rebeldía empieza desde chica, Es o sea, chiquita. de cómo tenía que cumplir ciertas expectativas para sus papás, para la sociedad, cómo el matrimonio que tuvo con se me fue el nombre Pierre. de su esposo, con Pierre, era como también un boleto de escape, ¿no? De Porque salida. Pierre vino siendo pues un Sí, adorno fue también, ¿no? su, Igual que sus hijos, sí. o sea, todos fueron adorno alrededor Todos de la vida de ella, ¿no? fueron herramientas que utilizó. Así lo veo yo, Ujú. ¿no? Para Pero sí, lograr sus propósitos, ¿no? exacto. Porque, ay, se bloqueó, ¿sí? ¿Ya? ¿Me ven? Porque digo que independientemente, o sea, se ve que era una mujer aventurera y todo, pero Ujú. también se veía que era una mujer insatisfecha, rebelde, narcisista, Caprichosa. caprichosa. Entonces, se ve desde la primera viaje que tienen a Argentina, ¿no? Cómo Sí, desde ahí empieza que no sale con la suya. Ella se imaginaba todo este mundo de aventura y resulta que no, y nada. y quieras o no, Pierre me sorprende cómo le seguía siempre todos Eso. Pero pues, sus caprichos, pero digo pues yo, también era un hombre mantenido, por así decirlo, ¿no? mantenido, un mequetrefe. No, un Ajá, mequetrefe, ¿no? Pero porque porque ella, independientemente de que él viniera de familia reconocida y acomodada. todo, ella, este acomodada, ella, ahí como ven, estaba vendiendo sus perlas, era una negociante Bien que mis chambeadora. respetos y chambeadora y todo, que hasta, digo, estoy revolviendo un poquito la historia, pero hablando de la cuestión esto del trabajo que ella desempeñaba, pues ya ven que cuando estaba en París también hasta opio llegó a vender cuando estaba a los nazis. A los Sí. nazis. Entonces dices, Ujú. esta mujer se ¿Qué no arriesgaba hizo? a todo y no tenía miedo a nada, y yo no sé si cuando, no sé cómo duró tanto sin que le pasara nada grave, o sea, le pasaron muchas Ujú. cosas, pero me refiero a físicamente a que no sé, ¿no? Más, La mataran casi antes. que se merecía, Ajá. no que se merecía, ¿no? Pero pudo haber llegado a pasar muchas más cosas debido a su Mm. estilo de vida. Pero sí, hablando de Marga de pequeña, pues sí, ¿no? Era hija de magistrado, ¿no? O sea, era un señor que estaba bien acomodado también. Su madre, como muchas de la época, pues era ama de casa y me imagino que era algo que se esperaba también de Marga, que fuera una mujer. Hipercatólicos, ¿no? Sí, ándale, súper, católico. Y cuando empezaron a tener problemas con el comportamiento, por así decirlo, de Marga, es que, órale, te nos vas al convento, porque ahí sí te van a Ajá. arreglar, ahí sí te van a componer Pero ni ahí la aguantaban. no, 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 ahí tampoco la aguantaron, ¿no? Pero sí, ella se fue a ese convento, bueno, se fue, no por gusto propio, pero la mandaron, ¿no? Al convento este español. Y de ahí, de hecho, porque su nombre completo es Jean Amélie Marguerite Clarice, ¿no? De ahí le pusieron, le decían, Marga, ven para acá, Marga otra vez. Entonces Ya se les quitó quedó, cualquier elegancia. y se le Y, quitó todo lo afrancesado. Sí. y luego en el asunto donde empieza su rebeldía, sería interesante también, considerando el contexto histórico, las creencias sociales del momento, por ejemplo, obviamente esta familia era bastante católica y luego vasco-francesa, ¿sí? Entonces, las creencias en el sentido de mucha apariencia, ¿no? De no dar de qué hablar, de eres una Exacto. señorita, te tienes que comportar y que Imagínate. ese estilo de esa presión social tal vez y como
la mamá desde pequeña hace un exorcismo, ¿no? Ay, sí, Le cierto. quiso Qué hacer porque horror. dijo, oye, Estaba están endiablada, rebeldes. Sí, estaba cierto. endiablada la chamaca. Sí, yo me pregunto si extrapolando ese personaje de Marga de esa época a nuestra época y multiplicando su rebeldía, porque obviamente la rebeldía que ella tenía en ese momento, para nosotros hoy no es rebeldía, hoy es simplemente no encajas en esta La vida sociedad, normal. adelante, exacto, Normal. adelante, escoge Sí. lo que te haga feliz, ¿no? Si quieres no casarte y seguir una profesión, adelante, Perfecto. hazlo. Y no pasa nada. Pero en esa época, no casarte y dar de qué hablar era, ¿no? Tremendo. Entonces, a lo mejor si extrapolamos y multiplicamos, no caería ella en una especie de enfermedad mental, no la calificaríamos nosotros como alguien que, Yes. porque me llama la atención y lo dijeron muy, pues si hoy está frío, ¿no? Pero mencionabas, Vivian, que ella tiene de adornos a sus hijos y tiene de adornos a su esposo, o sea, se oye feo, se oye Feo. como alguien, y luego mencionaste la palabra narcisista, pues sabemos que el narcisismo es una pues, enfermedad mental, ¿no? Algo que está relacionado con el ego. Entonces, tal vez la calificaríamos ahí, no tanto una aventurera, porque el aventurero puede hacer su aventura sin lastimar a terceros, ¿no? Y ella no medía las consecuencias de sus decisiones. Al momento que ella quiere ir a la Meca, por ejemplo, y luego las aspiraciones, ¿no? O sea, que Increíbles. qué antojo de ir a la Meca para ser la primera mujer europea que va a la Meca. A mí en lo personal se me hace Melómana. ¿De qué? O un sea, absurdo, la verdad, ¿no? Y entonces ahí es donde cabe preguntar, ¿cómo la calificaríamos ahorita en esta ¿Qué época? diagnóstico se le diera a ella en estos psicológicamente. tiempos, no? Sí, Sí. sí, sí. Sí, a mí me sorprende y la manera en que usaba a los hijos, de que ahora estaban ya en Egipto y ahora te vas al intercambio y ahora vuelves y ahora te vas con la abuela y luego que la tía le da dinero para casi vendiendo al hijo para que se lo cuidara y ella salir, no sé si se acuerdan de esa parte, la tía Margaret, Ujú. Sí, Ajá. sí, que sí. se queda a criar no sé si fue el primer hijo o el segundo, ya me confundo, pero le da dinero, como que el préstamo para que ella Es el consiguiera sus segundo, porque perlas. el primero siempre se mantuvo con ellas. ¿Recuerdas que en Argentina se enfermó el niño y le Ajá. quedaron secuelas de su enfermedad? Ujú. Entonces, que de hecho él ya en su edad adulta aparentemente se casa y se va y nunca tuvo una buena relación con ellos. Mamá. Porque Sí, vivió más tiempo con ellos, con ella, Sí, yo creo. Porque sí. sí, creo que en una de esas partes sale que el chico, Jax, tenía, creo, como 12 años y estaba en el colegio y obviamente siendo criado por la abuela, ¿no? O sea, yo me Sí. quedé en mis notas que se me borraron, que, oye, qué Creo que era la tía, ¿no? La hermana de la abuela, era la hermana de la abuela la que tenía a la Jack. que lo ajá, estaba la criando. hermana. Sí, Ujú. ajá, sí. Pero digo yo, qué padre. O sea, Se me me antoja lo que cuida, vengas a por favor. hoy, y luego te lo llevas, y luego la Sí. manera todo lo usaba a su conveniencia. Sí, Igual, pues, el esposo también era un títere más que pero ese seguía era un nini, ¿eh? También o sea, nunca le enseñaron a nada más que a verdad. disfrutar. Y la verdad es que la que sacaba el dinero A ella. era ella, y ella le pagaba la universidad a Jax y todo, o Ujú, sea, ella era la que se movía a hacer todo. Y el todo. otro, pues, ya ves, él era un señorito, Demasiado porque ajá, ni un siquiera divo, podía tocar el dinero, dinero. porque Ah, en el le iba a hotel, ver ya. mal. Ni en el Cuando hotel, estaban en ni el en salón el de spa. belleza. Ajá. Ajá. Y ese es otro dato interesante de la aristocracia vasco-francesa, cómo pensar, saben, en Don Quijote de la Mancha, no sé si se acuerdan, no era Don Déjame Quijote, acuerdo. Ah, perdón, Lazarillo de Tormes, me equivoqué, era Lazarillo de Tormes en una de los capítulos cuando se encuentra con el caballero, que era un farsante, ¿no? Que no debía trabajar porque trabajar, él siendo un aristócrata, ¿cómo va a trabajar? Es una vergüenza. Ofensa, Entonces, ajá. sí. como que de ahí viene ese trasfondo, ¿no? Llega pues, digamos, tiempos modernos. Lazarillo fue en 1400. Esta novela fue el siglo pasado, ¿no? O sea, no hace mucho. Qué raro se Entonces, oye, siglo pasado.
Sí, somos del siglo pasado. Igual de jóvenes. La máquina del tiempo. Lo bueno Sí. es que somos de finales del siglo pasado. Sí, no de tan atrás. Entonces, vemos aquí como todavía hasta el siglo Está bien pasado, marcado. todavía está marcado dentro de cierto grupo aristócrata de que cómo vas a trabajar, ¿no? Como pues se ve mal, ¿no? Vives de la apariencia, pues volvemos al punto De la original, ¿no? De la apariencia, porque también se habla de que no tenían mucha riqueza, es más, ni siquiera era condesa. Exacto. No era. Buscó o entre pero- allá en su árbol genealógico alguien que tuviera algún Algo que ver. nombramiento Pero y me de ahí se lo sorprende tomó. lo astuta que era, o sea, cómo ella hasta vivía sus propias mentiras, Que la que creía. era, sí, de verdad sí tenía yo creo que graves problemas psicológicos la mujer, porque, digo, aparte de eso, de tener los problemas psicológicos, me sorprende también la astucia y la inteligencia que tenía, porque Muy también inteligente. el salón de belleza, todo fue idea de ella, el comprar el hotel en Palmira, y luego ya que se había aburrido, ahora quiero, como decías tú, ¿no? Aguida, conocer la Meca. Ya me enfadé y ¿Qué hago ahora ahora? tengo que hacer algo. Pero todo lo que tiene que hacer, casarse con un bedunio, arriesgarse a que la fueran a violar, porque también era un matrimonio blanco, pero Blanco. yo creo que la quisieron violar en una de esas y por eso sacó su venenito. Ujú. Este, Es que sí, como él que ya le quería, tenía coraje él después de que volvió a la Meca, ¿no? ajá, cuando Ya regresó de metió la otro Meca, tema. estamos Hay que ponerle ahí, revolviéndonos, vamos y hay que venimos. ponerle ahí spoiler alert. Sí, pero digo, porque cuando fue a la Meca, él, el esposo, él había ido con su familia, ¿no? Porque a eso iban, ella se suponía que iban a ir a conocer a la familia del esposo, pero en realidad ella solamente quería entrar a la Meca y decir, yo llegué Ah, primero, sí. yo Pero no llegué se esforzó primero. en aprender ni siquiera de la Nada, religión, ni el idioma, nada. Ella nada más nada, quería nada. decir, ya lo logré, pero le valía, pues, te digo, era un narcisismo tan grande que hasta le valía lo que Pudiera cualquiera, pasarle. ajá, cualquiera dice, bueno, me voy a poner a estudiar o lo que sea, la No, religión para, pues, no sé, entender. ¿no? Mínimo, Cuando, Medio hacerles creer. ajá, cuando empecé a darme cuenta porque como les dije al inicio, yo investigué casi a la mitad, yo creo, del segundo o tercer capítulo, cuando todavía no amarraba yo con la literatura, me fui a investigarla y en algunas de las biografías la comparan hasta con Mata Hari, que fue una espía importante, ¿no? Entonces, yo seguía esperando pues esos altibajos, ¿no? De una novela de espionaje. Y cuando llego a ese punto, que todavía, pues ya está un poquito más tal vez amarrada en la literatura, pero llego al punto donde ella dice, me quiero ir a la Meca y primero me tengo que divorciar de ti para poderme casar con este Bedonio, ¿no? Y el señor número uno, ok, vamos a divorciarnos, porque él estipulaba que la herencia que habías recibido del padre de ella ibas a caer sobre ella si acaso se Se divorciaban, divorciaban. ¿no? Ujú. Y Pero luego, que no, disculpa que te interrumpa, pero que no se divorciaron antes de que ella tuviera su idea de irse a la Meca porque estaban muy mal financieramente. Entonces se no, divorciaron para utilizar ese dinero en sí, el hotel, creo. sí, pero lo aprovechó en su Ah, favor al momento, claro. creo que sí, lo aprovechó en su favor al momento de decidir ir a la Meca y le dice a él, me voy a casar y el otro, ok, cásate, o sea, Sí, sí, entonces adelante. siguen viviendo juntos y todo, y ahí primero, y luego cuando va y se casa, que no hayan quien los case y que luego le cuenta a todo el mundo que se va a casar porque quiere irse a la Meca, porque no nada más le cuenta al ay, hijo, no sé a sí, quién más le cuenta, ¿y que imprudente, no ¿para es una qué? espía? Ajá. De los Una espía espías, muy tonta. exacto. Y luego cuando la Era. meten presa, ¿dónde fue? Cuando llega, Cuando ay, llega a La Meca, pero antes de llegar a la Meca, llegan, a Yeda, ajá. Yeda, sí, ¿verdad? cuando la meten presa ahí, que también empieza ella, parece que sí trae mucha alegría al harem, ¿no? Es donde, wow, qué Se me hace tremendo, bien increíble. qué Ay, Siempre ella era la luz espectáculo. de todo mundo.
No, y qué espectáculo tan sombrío, ¿no? O sea, un montón de mujeres en un harem, chiquitas, la preferida había, desde los 6, 9 años la había Estaba tomado y dices, enfermitas. wow. Entonces ahí fue cuando ella empieza que los errores que comete de quitarse ¿cómo se llaman los ropas de las mujeres La, árabes? la La, chiva, no, ¿cómo se llama? eso. La Cuando burka, no, no es cierto, eso no es. era, bueno, cuando se quita y deja descubierto su hombro, luego se da cuenta el inspector de Que no. aduanas que dice, esta no es una árabe, o sea, Sí. ¿cómo no cuidas esos detalles? Como lo que decías, Vivian, de si eres un espía, tú tienes que estudiar la cultura, tienes que estudiar el comportamiento social, tienes que estudiar la parte política y tienes que saber, ¿no? Un poco de psicología de cómo trabajar a la gente que vas a espiar. No, pero a ella le valía, porque ahí mismo ya ves que antes de que la metan a la cárcel, ya andaba de volada con el hijo de, ¿cómo se llama Ahí mismo en la Ahí cárcel, no, mismo se meten a ahí mismo, ¿no? Con el ajá, francés, Con el se francés, meten el el hijo del embajador cónsul. francés. ándale, y se meten a un hotel sabiendo todo lo que implica eso. Pues dices, ay, a veces dices, ¿era inteligente o astuta o de plano, no le carburaba bien el cerebro para actuar de Estaba esta manera, ¿no? rara. Pero sí, era rara, era rara. Y luego ya ven, un poquito, regresándonos un poquito, ya le había puesto también el Sí, cuerno con uno importante. un inglés, ¿no? Pues de ahí nació el rumor de que era espía, porque andaba ella con Alguien de la el, inteligencia. el jefe de la inteligencia inglesa que estaba en Siria. Ujú. Cuando ella va y visita no, Damasco, perdón, estaba en Damasco. Entonces, cuando ella quiere ir A la ruina, ¿no? sí, y él es el que la lleva a Palmira. Él es Y el hasta la amiga se regresa, ¿no? ya, Diciendo, ya. la amiga se molesta, se regresan los tres juntos, pero ella no quiere ir a Palmira, Ajá, ¿no? Ella dice, ay, vayan ustedes, porque se dio cuenta que había como un coqueteo Algo entre ahí. ellos, ándale. ¿no? Ujú. Sí, y que ahí fue Esta cuando amiga era espía, ¿no? Esta amiga era la, espía y ella fue los la que dos, dice, ok. bueno, él era de la jefe, sí, ella era espía, creo que sí es cierto, que aparentemente ella fue la que la introdujo al espionaje, pero solamente hasta donde he leído y las biografías, No se sabe ciencia no cierta se si sabe fue si realmente espía o fue no. Pues espía o espía, no. ¿no? Y el libro no lo menciona tampoco, no lo asegura pero tampoco lo niega. O sea, Ajá. no Ajá. dice ni si sí Como ni que te no, lo pero deja siempre así. mencionan. Te Que lo de deja hecho ahí. a ella le preguntaron a Cristina Morato y dice que son preguntas que ella no puede responder porque pues no tiene la evidencia ni nada, es simplemente que va a Pero yo quedar a digo, tu imaginación. o tal Pero vez saben sí, que si era espía, era bien porque buena, porque nos engañó porque también, pensando que estaba bien tonta. no, y Los aparte dejaba cuando veo que cabos todo lo hacía sueltos. también por dinero, Sí, y luego el salón de belleza donde se juntaban todas las mujeres a dar los chismes, o sea, tenía como que muchos puntitos ahí que sí. puedes decir, sí, pues sí era espía, Si pero era pues también espía, era, ajá, o quería siempre estar ahí en medio del merequetengue, o sea, quería saber lo que estaba in con la gente de acá de arriba, ¿no? ¿Por qué? ajá. Porque a ella le convenía también No, en y el me dinero. sorprende las buenas relaciones que tenía, Sí, porque ¿cómo? todo lo que hacían Tía. por ella, Esto todo. sí, carismática debió haber sido bastante carismática. Carismática para quienes quería y Ajá, una Así, perra para otros, ¿no? sí, Digo, o porque sea, ahí mismo en el libro menciona dos instancias en las que trata como un trapo viejo a ciertas personas que obviamente no eran de la ah, aristocracia. y luego me sí. sorprende también que era súper antisemitista, ¿no? Ya ves que el hijo no sé si vieron esa parte, que la familia de ella era antijudíos totalmente, y luego cuando estaban en Egipto, no me acuerdo qué parte, el hijo se empieza a llevar con un niño judío y la mamá casi le da el patatús y se lo lleva otra vez allá a Francia, Lo manda de nuevo. solamente porque se llevaba con ellos. Wow. Entonces dices, y me llamó mucho la atención eso. Por eso yo Pues creo que cuando pasó todo lo de que los nazis estaban ahí invadiendo Francia, pues ella pues, estaba muy, en muy su, acorde, ¿no? en su ambiente. Pero Haciendo, digo, ajá, qué interesante, ¿no? Porque ella siendo vasco-francesa, pues sabemos que el País Vasco es en sí es parte de España. Y aunque ella era francesa,
también tuvo su educación en España, en el convento, y qué tan arraigado viene todo eso desde la Inquisición, ¿no? De que Exacto, aún en los sí, 900 estaba todavía así como, estaba, era algo que no lo está en la soportaban. sangre casi. Está Sí. bien. Una pregunta, ¿se acuerdan más o menos los años en que ella vivió? Porque no lo menciona la historia, nada más la pone en el contexto, pero los años precisos. Ella, En bueno, que sé nació cuándo y murió. murió tengo. Murió en 1948, pero no sé cuándo nació. Murió 1800 en 1948, murió. murió y Ah, nació en Ok. 1893. nació en 1900. 893 A en ver, Bayona. Sí, murió como de 50, ¿no? 55 creo que tenía. Ok. Sí. En 1948 ya se había acabado la Segunda Guerra Mundial. Y todavía lo que era Palestina era todavía propiedad de los ingleses. ajá, por eso ella se Era sentía. tierra de los ingleses. Entonces sí tiene sentido que ella haya sido Espía. espía Ujú. para los ingleses, ¿no? Pero las motivaciones tal vez, bueno, nunca lo vamos a saber, pero tal vez sí tenían mucho que ver con la parte de dinero. Ella tenía una necesidad de seguir siendo parte de una aristocracia y de tener mucho dinero. Y ya vemos al final cuando se va a África, pues hasta en el Congo, ¿no? Quería ir, o no sé si logró siquiera ir para traficar con oro, Creo que ya no porque alcanzó, ya no ¿verdad? alcanzó, fue cuando Ajá. y ahí sí se metió ya en demasiado riesgo. Y bueno, tal vez hasta ahí, porque cuando eres espía, según lo que yo entiendo, salvo que esté equivocada, te protege la inteligencia para la que tú trabajas. Siempre de alguna manera te están cuidando. Sí, Entonces, cuando te quitan supongo. el favor, pues ya tú le sigues solo, ¿no? Entonces, a lo mejor algo así pasó, ¿no? Bueno, yo también estoy jugando con las posibilidades, nada de esto está escrito ni se sabe, ¿no? Pero Tú dices como el hecho de que haya sobrevivido tanto, asumiendo, ¿no? Que si haya sido espía, que se dedicaba al espionaje, aparte de todo lo demás que hacía, y había sido protegida ese tiempo, y ya que cayó de la gracia de esa profesión, que fue que se metió en más problemas. Pues Es, si fue así, ya ves que en la cárcel hicieron lo posible por sacarla. Digo, cualquier otro la hubiera y dejado, ese era ¿no? Bueno, lo aunque era la franceses, embajada. porque era, ajá, Eh, y bueno, en realidad, pues es que sí estaba traicionando a los franceses al ser espía Ajá, inglesa, inglesa. ¿no? Entonces no debieran, los franceses no la hubieran ayudado si se hubieran enterado que era Es espía. cierto. Ujú. Entonces, no, yo más que nada lo digo porque, bueno, ahí pienso también jugando con las variables sin amarrar con una realidad coherente, porque la sabemos, yo sé lo que sé del libro y lo que poquito que investigué de ella, pero obviamente los secretos personales, pues ella se los llevó a la tumba, ¿no? Pero si jugamos un poquito a las posibilidades, a lo mejor hay ese carisma le ayudó muchísimo, ¿no? Ese carisma. Y sabemos que los más grandes manipuladores y los que logran más tienen rasgos de algún problema psicológico fuerte y te envuelven y te envuelven y te manipulan y por eso me llama, a mí la verdad, si algo me llama la atención de investigar, incluso en otra perspectiva, son sus rasgos psicológicos, o sea, se me antoja tanto investigarla más por el comportamiento porque era demasiado arriesgada para solamente ir detrás del dinero. Y yo creo que tenía como una necesidad de poder, de dominar, se acostumbró a dominar, se acostumbró desde muy pequeña, entonces de ahí dominó a su esposo, dominó a sus hijos, dominó hasta a su madre, o sea, vemos cómo hay una necesidad de poder en ella, por eso digo, me llama mucho la atención sus rasgos psicológicos, más que su vida, más que obviamente van de la mano, pero en la cuestión, cuando estuvo ella en la cárcel, para mí fue como más el carisma que provocó y por ser francesa también, pues otro francés ayudando a otro francés. Pero yo me refiero más que nada cuando se va a África,
cuando ella muere, ya ven que se pierde de su departamento un folder con información que aparentemente sacó cuando estaba en ese lugar que no me acuerdo del árabe, cuando iba a la Meca, que la metieron a la cárcel. ¿El harem? Sí, bueno, en la ciudad esa, que no recuerdo el nombre, que es una ciudad X muy chiquitita que está donde se Jeddah embarcó. se llama, o Jeddah. Jeddah, ajá, cuando estaba en Jeddah se metió pues en muchos problemas y estuvo mucho tiempo en el harem y fue cuando la metieron a la cárcel por la muerte del supuesto esposo, ¿no? Después, bueno, sí era su esposo, pero después cuando está en África, en una sección, no sé si se acuerdan, cuando ella muere, se pierde de su departamento un folder que su hijo iba a ver y que no lo vio. ¿No se acuerda? No me recuerdo yo de eso. Entonces se queda en la duda de que si alguien entró a robar ese folder o esa paquete con aparente información y después la matan. Entonces se quedó eso en la duda, ¿no se acuerdan? Bueno, les voy a decir algo. En la entrevista de Cristina Morató, Tenemos Intel. ella dice que, y nos dejó pensando, que ella piensa que su hijo Jax fue el que la mató. ¡Ta, ta, ta, tan! El que le dio el... Porque dice que a la hora de entrevistarlo, ella, cada vez que le preguntaba, ¿y cómo fue? Porque el último encuentro, si se ven en el libro, dicen que discutieron muy fuerte. Sí. Entonces, cada vez que ella le preguntaba que sí, qué pasó en ese día, dice que le evadía y le evadía y le evadía. Y dicen que pues nunca apareció el cuerpo, que, o sea, que ella nos dejó pensando, pero yo digo que ella piensa que él es el culpable. O sea, porque también había una relación también media extraña, ¿no? De mamá. Sí, de mamá e hijo, o sea, Ajá. como complejo de Edipo, ¿no? Ajá. De parte de él. Entonces, nunca, yo cuando leí el libro, nunca me imaginé esa posibilidad, pero ya después de ver cómo lo manejaba y cómo lo hacía, cómo no, igual en uno de esos arranques el hijo pues también se hartó y algo de haber pasado en ese momento que, aunque muchos dicen, ni bueno, y esos que agarraron qué, pero pues nunca se encontró el cuerpo, se murió en extrañas circunstancias, o sea, pues digo, nos deja de todas maneras En con el la aire. incógnita, ¿no? Pues a mí me gustaría más saber la segunda parte. Que escriban el de Jax, porque él, por lo visto, también heredó algo. Eso se hereda, ¿no? A él no lo investigué. ¿Lo investigaron No. ustedes? No, yo no. Yo nada más escuché poquito de lo que contó la autora, que de hecho él quería que ella escribiera su biografía. Que le escogió pero, a ella. ajá, pero la de él también. Ah, Ajá, pero dice que ella como pues su línea es de mujeres y todo, pues no, pero dice ella dice que el que le vaya a escribir la historia, si es que todavía vive, no sé si vive o no. Creo que ya estaba ancianito, ¿no? Estaba Ajá. viejito, pero creo que sí, no estoy segura. Que dicen que pues tiene mucho ahí también que contar. Dice, yo ya estaba cansada de esa familia. Pues, Y ya next, acá no. sigue. Sí. Pero fíjense, No, volviendo dice. al tema, yo sí pienso que entonces era como una psicópata, porque viéndola bien, asesinó a 2 personas también, o sea, era carismática y todo, y se aventó a 2, porque sí envenenó al Bedunio y luego al sobrino, El que le sobrino. metió el chocolate, y dicen que, o sea, todavía ni tan inteligente, porque los 2 llegaron a decir, ella me dio esto, y luego el otro una nota, mi tía me dio un chocolate extraño, ¿verdad? O sea, como que diciendo, pues, Oye, obvio que ella fue la que los mató. No era una asesina a sueldo. tiene mucho sentido pensar ahora, no había caído en cuenta que hubiese sido el hijo el que la mató, porque ese sobrino era el mejor amigo. Mejor amigo. La mejor Y esa discusión fue porque ella le confesó Exacto. que lo había matado. Ella le Sí, confesó. que fue ella que le dio el chocolate y que después tiró porque fue cuando llegó la policía en París, ¿no? Sí. Buscándola y tiró lo que sea que haya sido el veneno. Sí, lo tiró al agua. Vimos el misterio. Ese misterio está resuelto, pero sí, o sea, de que se ha de ver, o sea, te paso todo, mamá, lo que tú quieras,
¿Me Pero, entiendes? Pero ajá, ajá. pero yo creo que el hecho de que se lo haya ocultado y de que él casi fue y todo el mundo, no, ella no pudo haber matado al sobrino y la sacaron de la cárcel sin ningún rasguño y él todavía, y que lo hicieran confesar como que no a él en su lecho de muerte, ¿no? Algo así. Ajá. Sí. No, y No, aparte traía ya muchas cosas él guardadas, porque eso. ya ves, ajá, ya traía mucho resentimiento de toda una vida, como que ya llegó a su pum, y también no ha de haber estado muy cuerdo y Siempre se ha de haber sentido el hijo rechazado, porque cada ajá, rato primero ella no lo crió y nada más le empezaba a estorbar, que lo mandaba con la ajá, tía, ¿Y lo con la tía ocupaba? abuela. Ajá, entonces, ajá, y luego ya cuando lo necesitaba, lo llamaba. ajá, Entonces, y luego cuando está estudiando en la universidad, que es cuando ella se casa con este Bedunio y se quiere ir a la Meca, es cuando él le dice, mamá, te pueden violar. Y ella le dice, tengo el veneno, ¿no? Entonces, ya más adelante, después, ya cuando está en África, que él va, porque también ella ya no sé qué miedos trae, y él va por ella, va a ayudarla, y es cuando tienen esa discusión y es cuando ella le confiesa que mató al sobrino. Y él fue un niño muy solo, ¿sí? Sus únicos amiguitos, ¿quiénes eran? Los primos, los hijos, que es el hijo de su hermana. y Y Que no cuando vivía en estaba ahí, ajá, y no vivía en una comunidad o qué sé yo, no vivía en un barrio donde salen los niños a jugar, pues no, vivía y ahí. pues ya ves el amiguito judío que tuvo, muy amigo, también se lo quitó, o sea, siempre la mamá lo trajo como ficha de Sí, ajedrez. de lejos y de cerca, manipulando ahí hasta las amistades, ¿no? Pero como, Y ajá. no sé si esto en el libro sea parte de lo que ella, porque ella escribía mucho, ¿no? Y ella escribió sus propias memorias. No sé si ella haya escrito, que a mí me rompió el corazón, ¿no? Que haya dicho específicamente que Jax era su hijo preferido, Ah, sí, o sea, yo era su dije, ¿cómo se consentido. le Y yo, ocurre? eso así como, no se dice eso, pero tal vez ella era así, o sea, Así del es que a mí el otro ya está todo desconchinflado y Ajá, ya no me interesa. ¿Por qué? Porque, pero yo no sé, no me recuerdo bien qué enfermedad le dio en Argentina a Pío, que es el primer hijo, sí, porque dicen después, cuando dice que Jax es su hijo, su favorito. favorito, ella dice que Pío pues quedó retrasado. Entonces ajá, Eso, en mi mente, como alguna meningitis, ¿no? La ajá. verdad algo, es que no recuerdo el nombre de Pero, la enfermedad. ¿de quién era este niño, Marganisa, la segunda? Era la segunda hija de Pío. O sea, sí le tocó convivir, ¿no? Porque al final ahí estaba con su Ah, no, nieto. es que sus Pío se nietos, casó. se Pío se casó. casó y se fue. Pío Ujú. nunca tuvo una buena relación con ellos. Dieron a entender, nunca mencionan a Pío más adelante, No, más puro que Jax. cuando dicen que ella no cuenta con él, cuando va a llamar a su hijo, ella prefiere llamar a Jack y no llama al otro. Y el otro ya vive aparte y ya tiene su hijo, pero no tiene buena, creo que se fue a Francia, ¿no? Él a vivir, se Creo que sí. regresó. Como que Y, ya ha de pero haber lo dicho, que, me desligo de aquí. sí, no, esta vieja está loca. Ahí está. Pero digo, que cuando ella menciona que quedó retrasado y luego en el futuro vemos fotos fueron dos nietas, ¿no? Ella sale en esa fotografía con una nieta que son hijas de Pío y que no tuvo muy buena relación con ellos, no muy cercana, pero mira, Sí. la diferencia es grande de edad, pero Sí. digo, ¿qué tipo de retraso habrá quedado? Porque utilizó esa palabra, retraso. Pero Ajá. él Y tuvo no creo que un una retraso tan vida, grande para formar una familia y ajá, tener hijos, ¿no? Sí, aparte exacto. que no nació así. Esa No nació así. enfermedad le dio aparentemente algo que Algo le picó. podía académicamente no iba a tener un desarrollo normal, pero ahorita otra vez, en Ujú. nuestro tiempo este no es un problema porque se le No, estimula al niño, se le Igual y trabaja. tenía una discapacidad visible que también ella, como era de apariencias seguía No siendo. mencionan que tuviera una discapacidad visible y en las fotos no No, se le ve alguna discapacidad. no, por eso Tal es vez que a era mí, más retraído, tal vez tenía la personalidad del papá, así retraído, calmado y pues ajá, con razón. para ella, pues sí, órale, ya.
Sí, bye. exacto. En Ujú. cambio, el hijo, el otro se parecía a la personalidad de A ella. ella. Ujú. Que de hecho Pero no me tal acordaba, vez por eso fue bueno que estuvieran lejos, porque si no, iban a hacer explosión, ¿sabes? imagínate, que no Ujú. me acordaba, ya se me perdió, de este amante que también tuvo, ¿se acuerdan? Que estaba El muy arqueólogo. enamorada. Ujú. Sí, pero él fue el que se suicidó, o sea, hay muchas muertes sobre su cabeza. No sabía No, si era el inglés, este no se suicidó, ¿no? No, Era el el inglés, inglés el espía. no, Ajá, el el que inglés, pero se suicidó o lo mataron. se no se suicidó, suicidó, porque Porque decía, también cuando fueron a no falta que lo hayan Palmira, matado. Ya pues me sí, estoy cuando fueron imaginando. a Palmira, la primera vez que se quedaron ahí, estuvieron en un muro, algo sí, así, en el que alguien moría si se daban, si lo un gesto abrazaban, ahí, La ¿no? maldición, la ajá. leyenda. Había una Ujú, maldición ujú. y Y murió. sí, Yo dije, va a morir al año. ella, pero no, No, murió él. porque este arqueólogo sale ahí que después se casa y tiene hijos y no sé qué, ¿no? El joven, ¿Cómo se el llamaba él? Daniel Schlumberger. De ellas, aparentemente ellos sí estaban muy enamorados y se iban a casar y Ajá. no sé qué. Ujú. Porque Y no el sé si se espía acuerdan. inglés, que no Ujú. también le estaba, por eso es que se suicidó, porque le pidió matrimonio y pues no iba a dejar a su gran esposo Pierre, yo creo que vio la Ajá. intención del otro que la iba a querer hacer, pues, no sé, O quién diferente, sabe, también quién sepa, sabe, o sea, quién sabe, o sea, a lo mejor sí ¿sabe? lo ¿Qué mataron, pasaría? porque si ella era espía. Y se nos olvida esta Ah, parte, que Tan, fue tan. ¡Oh, sí es piloto. cierto! Piloto, ah, o sea, de todo sí. hizo esta mujer, ¿sí? No, Qué aburrida era su vida. ya nada más, o sea, se me ha olvidado esa pequeña Nota, parte. Sí, sí, es Qué no, bien interesante, era ¿verdad? todo un interesante. estuche de monerías, definitivamente. Y luego le preguntan a la autora Cristina Morató qué fue lo que hizo que Marga no quedara en la historia, ¿no? Porque pues mira todo lo que hizo y todo, y ya dice que no quedó en la historia porque fue una mujer llena de escándalos, o sea, tuvo los asesinatos, estuvo rodeada de puras muertes extrañas que pues al final de cuentas lo más probable es que ella las hizo, ¿no? Y que la culpaban. Entonces, pues sí, no fue una mujer, aunque debería haber quedado en la historia para que ¿Por qué no? tuviéramos, Ujú. ajá, pero Pero no, no Pero fue la heroína, pues, no no fue la fue la heroína. heroína de como, cuento. como que se te ocurre que quedar en la historia, como una Aven- heroína, como Una ¿qué mujer legado dejó? intrépida. ¿Qué legado dejó para que la pongan en la historia? Yo Es pienso que sí está muy mezclado, ¿no? que para la época en que vivía, el papel que tomó como mujer era, independientemente de todo lo que hizo, el salirse de las normas de la sociedad, de lo que la familia le imponía que tenía que hacer, de la religión, etcétera, siento que fue muy valiente, ¿no? En ese sentido. A lo mejor, pues no una valiente de la cual admirarse, porque hizo muchas cosas que pues ni siquiera, pues ya ven, ¿no? Todo el récord este que tiene asesinatos y Sí, todo para salirse con la suya, pero para ser una mujer de esa época es de admirarse el haber salido pues del círculo ese en el que toda la mujer tenía que de la someterse y ser la cajita, ¿no? típica ama de casa, Sí. bonita, que Sí. se iba a la iglesia, etcétera, y ella no, o sea, rompió todos los estándares y dices, yo creo que jamás yo hubiera hecho eso, ¿sí me entiendes? O sea, es de admirarse ese lado intrépido de salir de las normas, pues. Sí. Pero yo, Porque, perdón, di. porque bien, no sé cuál sea, pues, los parámetros que se sigan para decidir quién queda en la historia y quién no. Ujú. Pero tal vez, por un lado, por el ser aventurera, pues hay muchísimas mujeres aventureras que tampoco han pasado a la historia y que se saben localmente. Localmente, es decir, como ella se sabía en Palmira, ahora ya se sabe un poquito más y tal vez muchos, yo creo que un montón de gente no sabe de ella, Pues, ¿no? ajá, Entonces, sí. ya con ese libro se expande un poquito más el conocimiento acerca de ella. Pero otra razón pudiera ser su labor como espía, cómo benefició. Otra pudiera ser, aún a pesar de su vida escandalosa, su labor como espía si fue buena, puede quedar en la historia. Otra puede ser su labor literaria, que su libro que escribió esté tan bien hecho, que bueno, ¿qué importa? O sea, su vida fue un desastre, pero dejó un legado literario, ¿no? Literario. Entonces, como por eso pregunto, ¿cuál es el legado que sería, que se dejó de ella, o que ella dejó, perdón,
para poder meterla en la historia, En ¿no? los anales de la historia, ¿no? Hasta puede ser su papel de piloto, porque no creo que haya habido mucha mujer En piloto esas en esa épocas, época. Bueno, tenemos a Amalia. Earnhardt, pues sí, Sí. pero porque su vida quedó en el misterio, ¿no? Al final. Pero yo lo que estoy pensando, tenemos a Mata Hari, que no es una heroína, bueno, es heroína en cierto modo, ¿no? Pero creo que es más, la connotación que ustedes sienten de Mata Hari es más negativa o positiva, Y yo la veo como, es que es también ambigua, porque ¿verdad? sí logró, como espía, sí se lograron ciertas cosas Ujú, que ella sí. logró, pero sí también su vida fue, O sea, lo y, que decía, sería entonces que con Margaret de Andurain su vida fue así como ni muy, muy, ni Y tan, tan, que pero fíjate lo que dice, hay una frase no que creo dice, yo. y no corríjanme, pero dice que las mujeres pues que hacen ese tipo de cosas son las que quedan en la historia, ¿no? No las comunes. Hay una frase muy Exacto. bonita dicha, pero no se me viene a la mente. Sí. Entonces, Ujú. de alguna manera, sea bueno o sea malo lo que dejó, fue controversial y yo creo que ya desde ahí parte que te deja algo que no es una historia común, pues no es No, como que vas a encontrar eso en cualquier biografía no sé, ¿no? Pues sí. que leemos hoy en día. O sea, esta señora sí y dejó una huella, a lo mejor con toda su rebeldía, pero la dejó. O sea, al Ujú. final de cuentas se atrevió a hacer cosas que nadie se hubiera atrevido. No sé si ya, este, no sé, ¿no? O sea, asesinatos, el querer ir a la Meca, de la espía, el poner su salón de belleza, el poner el hotel, el ser piloto, sus amantes, todo, o sea, No, es demasiado lo que tienen, ¿no? sí, Para estoy de acuerdo en mostrar. eso. Sí, como yo creo que en todo caso solamente era cuestión de tiempo. Ajá, para que Porque, alguien rescatara su historia. ajá, sí, tal vez, tal vez sería un buen modelo feminista. ujú, Ajá. sí, Y que de hecho, Porque, floja no era, para empezar. sí, que por ejemplo, esta foto, escuché que dijo la autora que ya queda en la historia porque ya lo derribaron, no sé si Ya no escuchaste esa está. parte, Es ya que no hace está. poco ok. hubo ataques en Palmira, donde sí destruyeron muchas de las ruinas, porque eran Ruiz, ruinas. Ajá, sí. y esto se me hace sí bien interesante. Definitivamente eso ya va a ser parte de la historia tipo las Torres Gemelas, ya no existen. Entonces, quien haya tomado una foto Por en frente acá. de las Torres Gemelas es parte de la historia, ¿no? Pero en cuanto a eso, los logros que hizo, sí, a mí me llamó mucho la atención de cuando puso sus spa que en Egipto, en el Cairo, que Sí. ella quería, como quien dice, el patrocinio o la sociedad con Elizabeth Arden, el Red Sí. Door. Y yo, ¿a Es poco estaba desde cierto. Era entonces? una fashionista, ¿eh? Era una Sí, fashionista en junto toda con la Coco Chanel, extensión ella así como, oye, sí es cierto, Sí, las perlas. Sí, no, era estaba sí. siempre al último grito de la moda, aún en Palmira, allá en el desierto, con que no andaba hasta de zapatilla, Ahí hasta es con su su burka. boda, esa es su boda. Sí, su boda blanca. poniendo Su los boda ojos blanca. para que tengan Hasta ilusa se me hizo. Ay, qué linda. Dije. Sí, ya sé, pero por dentro la señora estaba maquinando tantas cosas. Sí, me voy a matar con veneno. Pero aquí traigo conmigo si me quieres hacer algo, mi ¿no? boleto de Pero muy salida. elegante, ¿no? Mírala, Sí, Sí. era dice, guapa. No, no es era, que definitivamente carisma, guapa, elegante, eso le abría puertas. y si se sabía, guapa, elegante, Conducir. aristócrata, Y traía toda la educación de un aristócrata, también, pues, o sea, pues, no había crecido en batallaba eso. para eso. Ajá. Ajá, había crecido para eso, pero le trabajó. O sea, eso nadie se Claro. lo quita de que le trabajó, de andar vendiendo perlas falsas. Eso me encanta, Esa esa foto. foto a mí me Esta impresionó parte de Star Wars. Ella lo hizo, ándale. y me impresionó
impresionó porque fue justo después de salir de la cárcel. O sea, qué agallas, no estaba acabada. Ella se pone su mejor gala y se toma y que no es algo que ella misma se ella confeccionó ahí exacto. mismo, estando en el harem, creo, ¿no? Después de Eso la... sí es de admirar su Sí. tenacidad, la verdad. Sí. Porque estuvo feo como describen el calabozo donde estuvo. Horrible. 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 Cualquiera se muere de De presión. asomarse. De miedo ahí. Sí, de asomarse. Miren, aquí está Jack para que lo vean. Sí, con el hijo. Sí, siempre bien elegante. La foto de enseguida me encanta. Tú tipo traes eso, ella traías todo su headdress, su turbante, tú parece que traes el En honor a... En honor a Marga. Muy adecuado tu vestimenta el día de hoy. Muy ad hoc. Pero sí, debemos de mencionar que Marga, pues aparte de ser una niñita rebelde, ¿no? A ojos de su familia y de su, no sé, del mundo, de su entorno, su mundo, ¿no? Pues ella se casó pequeña con Pierre, que era su primo como lejano, ¿no? Y eso, como mencionamos, ¿no? Le dio su boleto de salida. No quiero esta opresión de me tengo que ver así, me tengo que comportar así. Y él, lo bueno es que encontró en él un marido que no puso mucha resistencia porque él simplemente disfrutaba de la vida que él tenía. tenía. Te dejaban querer. Te dejaban querer. Bien merecedor el muchacho, ¿no? Pero sí, ella, entre que se puso a vender perlas falsas entre sus conocidos, sus amigas de la alta alcurnia, ¿qué más hizo? Digan. Pues que vendió opio a los nazis. ¿Qué más? Manejar el hotel también. Su salón de belleza. El hotel. Sí. Lo renovó, lo decoró, lo administró. Compró el hotel. Sí, hizo el spa, donde sí les daba todo tratamiento. Por eso es que cuando a ella le hicieron su manicura acá toda horrible con las patas, como dijo, ella dijo, ¿no? Que le hicieron con las patas, pues se lo arregló porque ella sabía de lo que hablaba, pues, o sea, ella sabía bien. Y con las agallas que se enfrenta también en Francia, cuando viene la ocupación nazi, ella no se amilana y es cuando ella empieza a venderle opio. Si no puedo con el enemigo, pues me le uno, ¿no? Entonces le empieza a vender opio a los soldados alemanes. Y dices, esta mujer para todo tiene, ¿no? Pero también dice que, o sea, nosotros vemos, ay, sí, vendía esto, o sea, todo le iba bien. No es cierto, porque salía perdiendo también en su negocio de muebles, ¿no? De antigüedades. Sí, es cierto. Salía perdiendo, pero de todos modos, como dices tú, Agueda, no se amilanaba. O sea, no por eso, ay, ya no. No, era muy seguía. tenaz. Tenaz, mucho tesón. Y hay que reconocerle que viniendo de una familia aristócrata donde se le inculcó, se le educó para no trabajar, para no hacer nada. Fue muy trabajadora. Mucho. Muy trabajadora. Hasta el último día de su vida, porque andaba buscando negocios. Así es que era lo que estaba queriendo. Yo leí que quería, no sé si nada más era oro, pero también eran diamantes. Quería traficar con diamantes y que traficó con droga también. Sí, al Congo se supone que iba a ir. Iba a ser eso, ¿no? Era el próximo negocio. Era el próximo, pero te digo, es que en esa época yo creo que no había mujeres que se dedicaran al narcotráfico, o sea. Era hasta pionera en eso. Mira, primera. Sí, ¿no? Sí, la verdad también. es que... Y lo deja tú, le ponía sus negocitos al esposo para que se entretuviera y la dejara trabajar. La dejara hacer el trabajo de verdad, ¿no? Porque bueno, él era el que, trataba, sí, ya tanto en el spa como en el hotel, pues él era así como, sí, ya me lo imagino con su pipa, bien elegante, recibiendo porque mucha gente importante visitaba ese hotel, mucha gente, o sea, tanto monarquías como pues líderes de otros países, espías, artistas, escritores, de todo, ¿no? Y ahí es donde otra vez vuelve a entrar la duda de si eres espía o no, porque para que fueran toda esa gente, ¿no? Y en Egipto, acuérdate que la mayoría, ya ves que ellos fueron aceptados en ese club que era muy inglés. Tenían una membresía de ese club. Sí. Yo lo busqué en Google, sí, todavía está.
Ajá, entonces no era como que cualquiera pudiera entrar a ese No. club. Y ahí estaban ellos en ese club. Entonces ahí es donde se empieza también a sospechar, este es espía que está haciendo en este club, ¿no? Para entrar a ese club no es cuando se consiguió, El se título, ¿no? puso el Ajá. título, ¿no? Ajá. Es De para condesa. irse a Egipto, ¿no? Que creo que se fue de condesa. Ya, No, pues no para sé irse a si, Egipto se fue de condesa. ujú, Y pero eso le para poder abrió entrar en puertas para esa, ujú, entrar al club. Ajá, sí, sí, sí. sí, Y tenía y muchos amigos militares. Entonces, muchos. cuando ahí es donde y esposas de militares, ¿no? En el spa, que Ujú. iban ahí a cuchichear y todo. Y Entonces, escuchar, sí, ahí es donde, si ustedes leyeron o vieron la serie de La vida entre costuras, así se llama. sí, hace mucho. Ujú. Sí, yo no vi la serie, pero leí el libro. Acuérdate, Siria, que era lo que hacía, escuchaba cuando iban las doñitas a hacerse sus trajes, Mientras, ella escuchaba todo y luego mandaba sus secretos tejidos, de bordados, ¿no? costuras. Entonces, Interesante, ¿no? sí, Sí, está sí, muy muy padre. creativo, porque eso es Ajá. ficción, muy creativo Ujú. de parte de la autora ponerse, que se le haya ocurrido coger a una costurera, ¿no? Pero ya esa es otra historia. Pero Pero también ahí pasa en Tánger, en sí, y parte, también pasó en sí, Tánger, ajá, sí. parte de, ¿no? Sí, Sí, está muy entonces ahí interesante. ves como la vida de la espía, pues como siempre, y no hay ningún dato en el libro de Cautivo en Arabia que diga que ella de cierta manera mandaba la información. Entonces se queda No, nunca, muy nunca dudoso si mencionó eso, realmente ¿no? Pero fue espía no o se no. sabe, ajá, si fue o Ujú. no, nos deja con la duda. Eso se queda en el aire. Así es que es Yo creo como, que no. ¿sí o no? Yo Yo digo que creo no, que no. tampoco. Yo digo Yo digo que que no. no era espía. Sí se debe haber Igual sí confundido. vendió una que otra, igual y sí, a lo mejor puede que haya vendido una que otra información cuando estaba en el salón de belleza, pero en sí, espía que la tenían contratada, no creo. Yo creo que como, no como casualidad, Ujú. causalidad, pero esa información que ella recibía tal vez en el salón de belleza y eso, no es de que como espía en todo la extensión de la palabra, sino utilizaba eso para su beneficio y Oh, por ok. eso estaba siempre ahí con los altos mandos de Pero todos igual lo lados. Ah, podía usar para los franceses como para los Exacto. ingleses. O exacto. sea, se ganaba Y ese favores con fue información. Y ese fue el peligro al que se enfrentaba cuando se fue a Tánger, ¿se acuerdan Ujú. también? Porque ya estaba como, no, y también en Alemania, porque estaba como, ya es doble espionaje, pues y el peligro es de que si se entraron a los dos, te dan cuello, Sí. hasta ahí llegaste, ¿no? Por eso Y se ella había tenía ido, buena ¿no? También. relación, ¿no? Con los dos. Ajá. Se había ido cuando ya asesinó al sobrino y se fue a Tánger. Es también como que se fue de, asilada, ¿no? Porque cuando Creo conocí al que príncipe que sí. estaban en un lugar, era porque estaban como asilados, que llega Que con no compró su un barco. abrigo. Sí, después lo compró, que llega con su abrigo y su abrigo de piel ese de mink o no sé ni qué era, que no se lo quitaba la señora, que era pesadísimo, llevaría ahí todo guardado. Este, Ese es, ujú, Sí. sí. Entonces ya iba como asilada, como expatriada, no sé, ya no recuerdo ese detalle, ¿no? Pero sí, porque había mucha gente de todos Es, lados, porque ese príncipe era de Suecia, del que eh, habla de esa vez cuando maltrató a los que le hicieron la manicura toda fea, ¿verdad? Entonces ah, ellos ahorita estaban estoy como, confundiendo las historias como he leído varias veces, no me sí, acuerdo. yo sé, En una de sí. las historias que leo, hay un personaje que se va hacia Suecia, entonces no estás no es esta, diciéndolo no es esta. y no, Ya no, estás. no estoy segura. Sí, ya sé, no, esa no es, esa no es. Pero sí digo, de que se expuso, de que utilizaba la información que le llegaba para su beneficio, estoy 100% segura de que sí, porque eso Sí, también la ayudó a a escalar, a escalar, tener gente conocida, a, ándale, a que ¿qué le dijo hicieran él? sus favores. Sí, a que le Ajá, porque ayudaran a muy buenos salir de favores le hicieron, ¿eh? muchísimos y Sí, grandes, grandísimos. especialmente el de la cárcel. El de la cárcel, Ujú. donde ya le iban a emparedar. Y digo, Sí. Y es emparedar feo, está bien ¿eh? horrible. Imagínate. Lapidar, no, Lapidar, no emparedar, lapidar. lapidar.
Es Y te quedas, horrible. ay, no, eso está horrible, ¿no? Pero Pero bueno. la echaron para sacarla, o sea, todo Ujú. y aún así que andaba con el hijo y andaba ahí metido. Ay, no. Poniendo más No. problemas, así es que Sí. la sacaron de la cárcel, venga y súbase a ese No, no, barquito, no. Y adiós, bye bye. adiós, ya no la queremos ver aquí, ya no regrese, por favor. Ya Sí, no. no, está difícil, pero increíble, ¿no? Digo yo, ¿cuántas más historias o cuántos más eventos de su vida no se quedaron en el En el tintero, aire. no? Sí, Exacto. sí, porque Sí, también este es el punto de vista del hijo. ajá. La historia no es de primera mano, o sea, No, solamente lo que se pudo obtener de ese libro es que su ella, libro, de sus memorias. pero todo lo Que demás es lo que el hijo compartió. sería interesante saber si ese libro de memorias se puede conseguir. El del hijo, No, El 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 de de que, ella. ella. el que ella Ujú. publicó. Ajá, o Porque si como está es en un libro español. viejo, no creo que Ujú. esté a la venta. Y que está en Pero español, tampoco. Ok. ¿cierto? Le ¿Cómo? Marie Está en Passeport. inglés o en español. O a lo mejor está en francés. Ajá. Es que Y Sí, no está en creo que haya francés. traducción. ajá. A ver. Me quedo Estaría con las ganas. y va a estar interesante si es que alguien se atreve a hacer la historia del hijo, que el hijo ya al final se confiese, pero digo, no sé ni siquiera está vivo o no, no saben si No falleció, sé, Porque porque dices que esta novela no es nueva, dices que esta novela no, fue que tal hace vez es muy vieja, ajá. Yo pensé que y era el más hijo ya nueva. estaba grande. 2009 tengo esta edición, a ver, 2009. Y el hijo ya estaba grande, tenía Cris. 94, creo. Sí, tal vez ya no viva. Ajá. A menos que sea de esos huesos duros de roer, como dice. Por lo visto, sí. Pero sí. A ver, vamos a ver. Pues para hacer una novela que no nos cautivó tanto, hay mucha tela de dónde cortar, ¿eh? Sí, exacto. Ah, todavía sigue vivo, el señor tiene 104 años. No Ándale, tiene fecha ¡Guau! de, no tiene fecha de caducidad. caducidad todavía. A ver, ¿A poco? ahí no sé ¡Guau! si se ve. ¡Qué impresión! Sí, No, pues que se apuren a hacerle el libro. ujú. Pues A él ver, quería. Vivian, A ver, ¿tú sí te animas? Me voy Ya, directamente. ya que Cristina pues tiene su línea, pero tú te anímate. Yo rompo moldes. Tú rompe los moldes, hombre. Sé Voy a una ir mujer por su 4x4. confesión. Ve a tomarle su confesión antes de que se le olvide. Ya está bien grande. Ya sé. Sí, hombre. Pues sí, qué interesante el libro. A muchas personas, a mí me gustan mucho este libro donde me encantan las novelas. A mí me encanta que me cuenten y que me enamoren de personajes, ¿no? Pero también me encanta leer hechos, o sea, Las dame biografías, sí. información. Ujú, sí, yo soy así, pongo rayitas y esto. Entonces, a mí eso no me molestó. Hay personas a los que, ay, sí hay momentos en el que el libro está un poquito como, tardas para, ok, Para agarrarle de nuevo digerir tanta la. información, porque es muchas Ujú. fechas, nombres y todo. Sí, sí, Ujú. y no es de que se las tenga uno que aprender de memoria, pero sí, es como la naturaleza del cerebro, ¿no? Que quieres ahí guardarlo y guardarlo y guardarlo, pero a mí no me molestó que sea tan así, tan biográfico, tan de biografía, porque Porque aún. te pone una línea en el tiempo también y Sí, te vas como que de ajá, te alguna vas manera. en orden, ¿no? Ajá. Y yo sé que al escuchar a la autora, ella mencionó que no lo hacía como novela porque a ella tiene un conflicto y yo le entiendo perfectamente. Tiene un conflicto aquí en su mente donde ella no iba a poner cosas que tal vez fueran verdad o nada más para pintarlo bonito porque se escucha bien y que ella batalla mucho con las novelas históricas porque dice, esto que estoy ¿Será verdad leyendo, o será ¿será mentira? Ajá. verdad? ¿Será mentira? A mí yo no tengo ese será la conflicto, pero vieja del otro. del otro día, pero yo tengo conflicto con otras cosas en mi vida, ¿no? De, no puede Bueno, ser así. sí, Ujú. lo que pasa es que ella es reportera y como Es reportera. reportera, los reporteros se van a los Es lo que hechos y dijo, esa yo es la prefiero naturaleza, pero cuando eres escritor, que eres Inventa. escritor, eres narrador, no, y más te gusta la historia, no te es difícil crear, bueno, no creo que sea fácil para empezar, crear un No. personaje, no, para nada, crear un personaje y ubicarlo en la historia, tienes que saber la psicología de la sociedad de ese momento. O sea, algo obviamente, reglas sociales, creencias, a cómo se comportaba. Entonces, es complejo crear un personaje y ubicarlo. Imagínate, mi En respeto. cierta historia, por ejemplo, la Vivian de ahorita,
Si yo la pongo en 1800 o en 1400, aunque sea la misma Vivian con su mismo ADN, se va a comportar diferente en 1400 a la Vivian Obvio, ahorita. sí. Y tienes que Porque inventarte todo eso, crearte tienes que todo eso. investigar, tienes que leer, tienes que ver cómo era la sociedad de ese momento, qué momento histórico se estaba viviendo, qué reyes había, bajo qué premisa se gobernaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es sumamente difícil. Entonces, ella como reportera, pues son hechos, hechos, hechos. A mí, la verdad, yo es la primera biografía en libro que leo. Yo no compro biografías en libros. Yo me voy a las biografías del internet, ¿no? Hay una página que se llama biografíasyvidas.org, ahí me gusta ir a leer y sí. Pero en libro, a mí me gusta más la novela histórica, porque te hace fascinarte. Es como, Sí. por ejemplo, Titanic es una película histórica, pero ficción. Yo Ajá. depende de Histórica, ¿no? la Novela, biografía, porque, por ejemplo, la de Reinas Malditas eran biografías. Es muy biográfica, ajá. y son, son muy buenas. Y también, por ejemplo, me tocó leer la de las hermanas Romanov. O sea, hay Ujú. biografías que sí te Es que también depende del activan. personaje. Si, Ajá, si el personaje tuvo una vida interesante, no necesitas ándale, añadirle nada más, pues. Y ajá. especialmente si es un personaje Ya su público. vida es una novela. Sí. Por ejemplo, uno de los personajes que me tuvo por mucho tiempo así, era Enrique VIII. ¿Por qué? Porque cómo cambió, cómo transformó el destino de una nación ese señor. Completamente. Una Entonces, sola tú dices, persona melómano. Vamos a lo exacto, o sea, mismo. cómo impacta. Y no necesitas añadir nada de ficción en Exacto. eso, o sea, hay muchísimo. Pues. Ya, Pero, por ejemplo, en la vida de un personaje como Marga, yo sí añadiría esos cabitos sueltos que ahorita estábamos nosotros jugando con ándale. ellos. Ya hacía falta como un toque Sí, novelístico. para hacerlo interesante. Ujú. Ahora, ya puedes hacer como disclaimer, como Sí, sí. una aclaración. Una advertencia ahí. Obviamente, por ejemplo, un libro que estoy leyendo ahorita, La vida juega conmigo, es una novela histórica, es Ay, real, padre, ya la quiero. pero él, a pesar de que usa personajes reales, él hace algunas aclaraciones de que ciertas cosas de los personajes no son reales. Ujú. Entonces, pero obviamente la información que él obtuvo también la obtuvo de primera mano de la persona que le está contando la historia y te puedes dar cuenta, pues entonces cuando haces esa aclaración, pues sí, juegas un poquito con eso y ya, pero te regresas a la realidad, a los La hechos. realidad. Sí, Pero un lo hace toquecito. emocionante. Ah, un toquecito. Muy interesante. Ujú. Sí, Que sí. te agarra. Sí, sí, sí. Es el gancho muchas veces. Sí, a mí también la novela histórica me encanta. Es como uno Sí, de mis porque géneros esto, favoritos. ay, perdón, sí, porque esta estuvo buena, pero sí se sintió de repente cansadita. Sí, sí. Ujú. Ajá. O sea, la Y hay historia de dos, Marga es buena, pero sí la manera en que la escribió, sí la hizo, como dices tú, Marcia, con las fechas y todo. O sea, sí la hizo un poquitito. y hay dos tipos de cansancio. El cansancio porque te dan mucha información y tú no sabes si quieres saber más y pues es agotador, pero no es que no te guste, es que quieres investigar Ándale. y te agotas. Pero hay un cansancio del lector cuando dice, ¿cuándo se va a acabar esto? Entonces ahí es No le como, encuentro el fin. La gran ajá, diferencia. y hay esa diferencia a veces. Al principio a mí me pasó con Cautivo en Arabia, que no le hallaba, por eso yo dije, a ver, me voy a ir a las biografías porque yo no sé nada de ella y tal vez por eso no me está enganchando. Era por eso íbamos a ciegas, ¿no? Ajá. Exacto. Pero hay novelas que lees a ciegas, que Y no no hay sabes problema. nada del autor y te enamoras de Hay la libros novela y que te enamoras de la necesitan herramientas aparte para como que agarrarle el feeling, ¿no? Como por ejemplo ver una entrevista de repente de la autora, sin Ayuda. spoilers, o por ejemplo, Sí. no sé, un poquito como dices tu biografía de la vida de la persona para que tan siquiera ya cuando lo estés leyendo te sepa un poquito más Sí, la lectura. Lo Pero sí, aprecies más, ¿no? La ándale, que lo forma. aprecies Ujú. y la puedas entender. Y bueno, yo, por ejemplo, soy muy visual, entonces el ver un video o ver a la autora de repente como que me hace como que le dé más feeling. Sí. Ujú. pues fíjate que ya nada más, no sé si, bueno, una de las cosas que yo no, precisamente nunca hago es investigarlas, porque no quiero que me Ándale, bueno, el influyan. spoiler, ajá. Antes de, Yo, Ajá, yo de sí, verdad, nada más, porque y yo soy igual,
Yo veo todo, por ejemplo, con la de Arriaga, yo me esperé hasta el final a ver su entrevista y todo para que me supiera, pero con ciertos libros que no fluyo, por ejemplo, el que ya saben, el de Jody, sí necesité así como que un poquito, pues a ver, empápame de lo que escribiste para que me agarre el feeling, sin spoiler, pero más o menos para saber qué significa para ella el libro. Por ejemplo, nada más así rapidito, para ella ese libro, estamos hablando el de Pequeñas Grandes Cosas, Ujú. dice que fue un libro que le marcó su vida de todos los libros, entonces ya te quedas como que, Ok. es algo Le bueno, agarras el algo sabor. ajá, tengo que descubrir ese feeling que dice que la atrapa, no sé, ¿no? Aunque todavía no lo encuentro, pero Aunque, pero lo voy a Marcia, encontrar. Marcia, ¿la vas a cortar aquí? ¿Por qué quieres decir? Porque yo No. quiero decir de ese libro Ujú, que yo no sé nada de la autora, no sabía nada del libro, ujú. me Desde encantó. Jodi Picoult. ¿Y te Ese encantó? que me encantó, me encantó. Muy Me bien. encantó y no les puedo decir por qué, porque esa es nuestra siguiente plática. Sí, sí, Pero o sea, me aquí no encantó. te preocupes, no tenemos que cortarle porque no hay ningún spoiler. Lo que sí iba a decir de que tal vez el estigma que tenemos o que tienes tú más marcado, Vivian, es que nosotros ya la llamamos la autora del Goodwill, ¿no? Porque encontramos tantos de sus libros ahí que pensamos, ay, pues no han de la estar gente tan no los buenos. quiere. La gente no los quiere porque los está donando, pero igual siempre encontramos tesoros, ¿no? Sí. Espero Y alguien cambiar da, mi opinión ujú, porque nada más voy en la página 12, la que no salgo hace 2 meses, donde estás atorada. pero A mí, con las voy a decirte, sorprender. Ajá, sí. hubo un momento en que yo me solté llorando. Dejé de leerla porque estaba chille y chille y Aunque el chille. tema, Y la le verdad, es muy escribí, bonito, ¿eh? y le Digo, escribí no a es mi sobrina, porque mi sobrina es enfermera y es enfermera recibe babies. También. Y le dije, léelo, te va a llegar mucho. no, sí, yo sé que sí me va a llegar, es solamente la lucha de llegar a esa parte en que haga el Tienes clic. que No, es que sobrellevar ese obstáculo que hay libros tienes. que no son para uno, eso se Ujú, entiende. también. Pero No lo te que llevo sientas está muy mal. bonito. Lo que llevo está muy bonito y el tema en sí es una problemática actual que la verdad Que está aplica. muy buena. Ujú, Y de sí, hecho ese libro pues, también lo escribió hace mucho y es lo que se está viviendo hoy en día a flor ujú, de piel, ¿no? Entonces sí. sí, yo sé que nos vamos a encontrar, nos vamos a reconciliar en algún Es que hay punto de En algo que algún no punto. yo no puedo entender, independientemente, y eso yo sé que lo quería platicar para febrero, pero no puedo entender que un autor te influya tanto que no puedas leer un libro. No sé, no me ha pasado todavía. No, no me ha pasado todavía. ¿Qué sabes de ese autor que aparte de Goodwill? No, No, nada, es nada eso, yo más creo, se me ¿no? antoja, Es eso. así Esto de es una sencillo, no es problemática. nada personal. Sí, no. Pero Ajá, fíjate, aún así no se me antoja, pero hay libros que no se antojan y los lees. y ¿Por qué? Porque resultas. te quita la espinita. O sea, Ujú, nunca me voy a quedar como que no se me antoja y es un título que, por ejemplo, me toca. Claro que no voy a comprar libros que no se me antojan, pero, por ejemplo, en este caso, en club de lectura, aunque se te antojen o no, es interesante leer libros que tú no escojas para ver que todas las nunca. perspectivas del mundo. Sí, sí, sí. Pero en sí, lo de Jody es nada más broma, Es broma. es broma. No creas Sí. que la autora, al contrario, yo, el de My Sister's Keeper que tiene ella, para mí, la verdad. Es que yo no he leído ninguno de ella más que ese. Entonces, yo veo que si tiene muchos títulos, Sí. no es, pues no es mi autora favorito, pero claro que le das la oportunidad para ver si te Ujú. engancha o no, y después puede Sí. que tenga la colección completa. De toda. The Goodwill Collection. Pero no, que quede para el récord que es broma, es Es este. broma, es broma Y no te local. sientas mal si te cae mal un autor y no quieres leerlo. No, pero Para nada. hasta ahorita, gracias a Dios, nadie me cae mal. Sí, como a mí No, no me al cayó contrario. mal Cristina Morató con Cautiva en Para Arabia, para nada. No, al nada, contrario. Y pero de hecho, Marga, busqué Ándale, a exacto. Cristina Morato y tiene su página y tiene varias biografías que se me antoja leerlas. muchas. Igual que tiene su blog, tiene varias. Y dije, wow, No, no y sabía fíjate de ella. que es muy bonito leer un libro y luego conocer el autor. Por ejemplo, Sí, con Jody, conoces la verdad, mis respetos con esa señora, la manera en que habla y transmite lo que es, porque hizo una lectura pequeña de su libro y sí te engancha y dices, mira, esta señora se nota el por qué la escribió, o sea, tiene propósito y sentido todo lo que dice. Entonces, en sí, yo pienso que, y luego más, estudiando la carrera de literatura, jamás odiaría a ningún autor, ni jamás me criticaría de manera fuerte alguna lectura porque sé lo que conlleva ser un escritor, no es El cualquier trabajo, ¿no?
Ujú. Ajá, el trabajo, la valentía y No, pues y cada es quien al que final de cuentas tiene su estilo, ¿no? sí, cada sí, quien. y escribir con una medida de arte, uf, no, Sí. no inventes, no cualquiera Ujú. lo hace. Ay, Cualquiera puede escribir, el pero del Jardín hacer del arte Mar, con la escritura, uf, no, no, el no. del Jardín del Mar, se van a Quiero enamorar de leer que ese. Mira, me escribe, pongo porque chinita En la nomás. lista. es Ujú. una poeta esta señora, la metáfora, la manera en que escribe no, no, no. Obviamente uno va a tener sus autores favoritos Claro. y para todo hay gustos en la viña Y del Señor. sabes una cosa, hay autores favoritos que con el tiempo ya no se vuelven tan favoritos, como que tú vas creciendo. Es Ujú. lo que a mí me ha pasado. Hay autores que por ejemplo, a mí me encantaba mucho, que ahorita ni el nombre me acuerdo, esta que es muy popular, Yo leí Nicholas Sparks mucho y ya ahorita pasó a mi era de Sparks, o la pero Karen Kingsbury que te decía, Ah, sí, ella. están hablando y se me olvida el nombre. Ujú. Esta chica que escribió de Paula y que escribió La Ah, Academia Isabel de Allende. Espíritus. ujú, Y ahorita ella así como que, Me. es que uno va madurando, va yo creciendo, pienso que luego vas vas creciendo, pues. cambiando, sí, Y no definitivamente. es que sean malos autores, No, simplemente tú vas cambiando tu estilo, te vas yendo por otra área o vas creciendo tú también tus propias experiencias personales. Y Ujú. también eso hace a un autor, ujú, como a un Muy bien. lector, ¿no? ujú. Es lo Definitivamente. padre, por eso me encanta a mí esto, porque es Sí, manda. son no opciones, pero son Un fe como, es tan diverso que no te vas a aburrir, ok, tal vez un libro no te guste, no te, encante, pero hay tantísimas miles más de no pasa opciones, nada. Y no cierras la puerta al autor, ¿sí? ¿no? O sea, si hay otra novela, por ejemplo, Cristina Morato no me fascinó Cautivo en Arabia, a pesar de todo lo padre que dialogamos y hablamos, cualquiera va a decir, oye, pues lo quiero leer, pues hubo tanto que lo quiero Sí, leer, ¿no? oiga, pero no me Pero, gustó. pero honestamente, cuando yo lo leí, dije, me dejó así como dices, me gusta mucho la palabra que dices, no me marcó. Sí, sí, no te marcó. Pero Ujú, me gustó que ella proveyó tanta información, tantos hechos, ujú, que eso me encantó. Entonces fui al blog de ella y vi que tiene un montón de novelas y que se ven muy padres las novelas, ujú. personajes que sí me interesaría mucho ver más de ellos. Que dije, yo voy a comprar libros de ella, ya que salga de toda mi lista que tengo acá. Dentro de unos 10 años. No, no creo que tanto, pero lo voy a intentar pronto. Sí, Sí, no, así lo que pones en la lista también. Pero sí, en este caso, y solamente pues para terminar este episodio Ya, de ok. Cautiva en Arabia, ¿por qué? Porque pues el plan es seguir, ¿no? Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir platicando. Y sí, esperemos después de, ahora que estamos en esta nueva modalidad debido a la pandemia, pues se nos va a facilitar tal vez estar más proveyendo episodios más seguido, ¿no? Al menos queremos hacer uno al mes. Y Ujú. estos van a ser basados en los libros que vamos a estar leyendo y basados en una lista ya predeterminada por nosotras tres. ándale, y puedes decir cuál por si se quieren Sí, animar a ir leyendo el leyendo junto con nosotros, de como cuál, Jody, ¿cuál sigue? Pequeñas grandes cosas Pequeñas, grandes cosas cosas de de Jody Jodi Picoult. Picoult. Ujú. ¿Por qué? Porque la plática la vamos a hacer al final del mes, ya que leamos, perdón, el libro. Entonces, esta plática va a salir ya que nosotros terminamos el de Cautiva. Claro que si tienen tiempo, regresen, o sea, vayan y lean ese también. Si les interesó lo que Porque van escucharon, a ¿no? estar llenos de spoilers Sí, aunque todos. está lleno de spoilers, oiga, no vean el otro hasta que no lean el libro, pero vamos a tener que decir ahí que es el de Jodi Picoult, el de Pequeñas Grandes Cosas, así para finales de febrero no se sorprendan con lo que platiquemos, pero sí, la plática ha estado súper agradable, muy interesante todos los puntos de vista y cómo nos hizo sentir ese libro y esa mujer y su vida, cómo apreciamos, ¿no? También todo lo que hizo y tal vez también como nos dio escozor el pensar otras cosas que supimos de su vida, ¿no? Pero sí, esperamos que sea algo que quisieran seguir escuchando los que nos están mirando, escuchando, el que estemos platicando de libros. Y ahí le vamos a estar poniendo tanto nuestro punto de vista como datos
investigamos. El próximo va a ¿no? estar muy bueno porque aquí sí va a haber muchos diferentes puntos de vista. Sí, bacana. Definitivamente 3 puntos de vista totalmente diferentes. ¿Qué tal si me Diferentes pongo la corona ángulos. de Jodie? Sí, ¿no? Bien Sí, fan, ¿no? voy a poner un background de Goodwill yo. No es cierto. Estoy bromeando, pero sí. Entonces, algo que quieran decir para cerrar nuestra reunión del día de hoy, chicas. Nada, pues emocionadas por, bueno, muy buena plática, la verdad, súper interesante la vida de Márgara. Me gustó la biografía, eh, independientemente de lo que dijimos atrás, me gustó el saber de la vida de esta señorona en toda la extensión. Intrépida señorona. Intrépida y emocionada también por el próximo capítulo, que es otra historia que nada que ver con una biografía, sino una novela que yo sé que va a impactar nuestros corazones. Definitivamente. Y gracias por escucharnos y acompañarnos. Así es, una vez más. Pues muchas gracias a mí también por la invitación, por mi primera participación con ustedes. Me encantó oírlas, me encantó oír sus perspectivas. Y bueno, también, aunque nunca se debe decir recomiendo o no recomiendo algo, porque la lectura o el género literario es diferente el gusto de cada quien. Entonces, algo que a mí me pudo haber fascinado, no necesariamente le fascina a otra persona. Entonces, solamente puedo decir lo que a mí me causó ese libro, que en realidad no es que haya sido un libro malo, al contrario, es un libro muy bueno y muy buena información, sobre todo de datos reales que proporcionó la autora. Si te gustan las biografías, yo te recomiendo que lo leas y que abras tu mente y veas las perspectivas, especialmente sabiendo que es una mujer de una época muy diferente a la de nosotros, ¿no? Y bueno, ya el criterio de cómo manejas tus lecturas, pues es tuyo. Así que sí te la recomiendo para que eches un vistazo si te gustan las biografías, por supuesto. Por supuesto. Y definitivamente es lo bonito de esto, que nadie está correcto ni incorrecto en poder decir lo que piensas de lo que acabamos de leer. Para eso es este tipo de lectura conjunta, ¿no? De compartir el mismo libro y cómo 3, 10, 20, 100 personas diferentes pueden tener puntos de vista totalmente, no digo diametrales, pero o sea, sí, o sea, sentimientos diferentes cada uno y eso es lo que está interesante y hace rico esto. Así es que, pues muchísimas gracias, Águeda, por haber aceptado nuestra invitación a unirte al Invitación equipo. permanente. Sí, una invitación permanentemente, forever. Así es que seguiremos leyendo, seguiremos investigando, platicando y reuniéndonos para hacer esto posible y compartirlo para quien sea que guste de escucharnos platicar, ¿no? Pero sí, si es que les interesa, pues sigan viniendo y sigan buscándonos en todas las redes, ¿ok? Estamos tanto en Instagram como Gastando Palabras Podcast, en Facebook también, tenemos nuestro canal de YouTube, que es donde subimos la plática, y pues ahora tiene video, así es que búsquenos, búsquenos por favor, pero sí, les damos muchísimas gracias por estar filtros. aquí. Sin filtros, no, ni me puse background tampoco, van a ver todo normalito. Pero el próximo, un Goodwill, por favor. Un Goodwill background, ¿verdad? Sí, así es que sí, nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos que haya sido de su agrado y pues seguimos investigando. Y a ustedes, chicas, las veo pronto. Vale. Bye. Gracias. Bye. Adiós.